Una vez más, volvemos a considerar las palabras que encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Epistle to the Ephesians in chapter 6, verses 10 to 13. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. And in the power of his might. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Estamos considerando este pasaje y en especial ahora las diversas manifestaciones y operaciones de la acción de los poderes malignos contra quienes el apóstol advierte a los efesios. His evil powers, against whom the apostle is warning these Ephesians. Estamos considerando las actividades de esos poderes. He sugerido que así podríamos definirlo correctamente. Ya consideramos sus actividades generales, adivinación, magia, etc. Soothsaying, magic, things like that. Después analizamos actividades más específicas, fantasmas, fenómenos paranormales, casas embrujadas, etc. Luego analizamos la otra sección importante que describí como una especie de sumisión voluntaria a las actividades de esos poderes. Estábamos considerando sobre todo lo que con frecuencia se llama espiritualismo, que sin duda debería llamarse espiritismo. Pasamos de eso a la siguiente sección lógica, que es una sumisión involuntaria a los poderes de las fuerzas malignas que nos rodean. Logical section, which is involuntary submission to the powers of these evil forces by which we are surrounded. Ahora bien, el último espiritismo fue una especie de sumisión voluntaria. La gente lo busca, busca conocimiento, consuelo, poderes de los espíritus malignos. Ahora consideramos a aquellos que no lo hacen de forma voluntaria, sino que se encuentran sujetos a la influencia de esos poderes terribles y temibles. But, rather find themselves subjected to the influence of these terrible and terrifying powers. Es lo que generalmente se conoce como posesión diabólica. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de entender lo que eso significa. Creo que el término es muy bueno. Significa que la persona está siendo poseída o controlada por otra persona, por algún otro poder. Esa es la exacta condición. La persona es poseída por un tiempo como propiedad de otra persona, guiada por otro poder, controlado por un espíritu. Some other power. That is the exact condition. The person is possessed for the time being, as it were, owned by this other person, guided by this other power, this spirit, controlled by. La persona ya no tiene control de sí misma, sino que ha sido dominada, controlada y poseída por un poder espiritual invisible. Taken hold of, possessed by this unseen spiritual power. Bueno, esa es la esencia de este asunto, que la persona está dominada y así cuando lleguemos a las manifestaciones encontraremos que una de las más características de ellas es que la personalidad de esta persona, quien está bajo posesión diabólica, parece haber cambiado de forma temporal por completo. Seems to have been temporarily entirely changed. El resultado de esta posesión por parte de un espíritu maligno es que esta pobre persona poseída comienza a actuar de una manera extraña o inusual, o bien puede suceder de que ya no pueda actuar de manera normal y no pueda usar algunas de sus facultades como tiene que usarlas y como una persona normal las usa. En otras palabras, encontrarás en los relatos de esta condición que en ocasiones se manifiesta la violencia. Consideremos el caso del Gadareno, la violencia de aquel hombre. Se cortaba con piedras y que vivía en los sepulcros. Accounts of this condition, violence at times being manifested. Take that case of the men of Gadara, so-called. The violence of the men and his cutting of himself with stones
and so on, and dwelling amongst the tombs. Todo eso es evidencia del comportamiento inusual al que me refiero. Y recordarás el caso del muchacho que nuestro Señor lo encontró con su padre cerca del monte de la Transfiguración. Leemos que con frecuencia caía al fuego y se quemaba, y muchas veces en el agua, etcétera. Ahora bien, todo eso es parte de la manifestación de este control por parte de un espíritu y poder malignos. Into water and so on. Now, these are all part of this manifestation of this control by this evil spirit and power. Como digo, en un momento provoca que esta persona haga cosas inusuales, extrañas y anormales, pero en otras ocasiones priva a la persona del uso normal de sus facultades. Por ejemplo, has leído sobre aquel muchacho en Lucas 11, con un demonio que era mudo, que no podía hablar y que a veces podía ser sordo o ciego, Mateo 12:22. Esas son las diversas formas en que este espíritu se manifiesta y su control en la pobre persona poseída. The various ways in which this spirit manifests himself and his control through the poor possessed person. No solo eso, hay otra característica que para mí es muy importante y es que es evidente que estos espíritus pueden brindar a las personas conocimientos o información inusual. Es algo muy sorprendente en el Nuevo Testamento cómo los endemoniados pudieron no reconocer a nuestro Señor. Los fariseos, los escribas y los saduceos no pudieron, pero esa gente sí. Se acercaron a él y le hicieron declaraciones. Eres el Cristo. Eres Jesús, el Hijo de Dios, y etcétera. Made their statements, thou art the Christ, or thou art Jesus, the Son of God, and so on. Y como aquella muchacha con espíritu de adivinación, ella tenía el poder de reconocer la cualidad inusual de Pablo y Silas. Afirmó que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Ella tenía ese conocimiento. Tenía esa percepción de su carácter y de sus personas. Esto es muy sorprendente y notable. Como quiero mostrarles, es un aspecto muy importante de este tema. Verás que en estos casos a veces se encuentra a una persona muy ignorante y analfabeta que habla en griego, en latín o en algún otro idioma que esa persona nunca aprendió, que tal vez no podía aprender. Sin embargo, bajo esta influencia, puedes exactamente escucharlos hablar en casi perfecto latín, griego o algo parecido. Could probably not learn. But nevertheless, under this influence, you can literally hear them speaking in almost perfect Latin or Greek or something of that kind. En otras palabras, reciben un conocimiento, un poder, una información y una capacidad superiores a ellos mismos. Existe una definición general de lo que queremos expresar cuando hablamos de posesión diabólica. Permíteme plantear otra pregunta. ¿Por qué estamos considerando esto? Me pregunto, ¿hay alguien en esta congregación que piense que esto es un acto más bien inútil, que es solo una especie de tema académico y que no tiene nada que enseñarnos, ni a nuestra experiencia? Algo que parece muy remoto y teórico. Bueno, en caso de que haya alguien que piense así aquí, permíteme darte algunas razones por las que es muy importante que estemos considerando esto. Lest there should be some such person present, let me give you some reasons why it is very important for us to be considering. Por supuesto, una razón que es suficiente en sí misma es la siguiente. Es parte de la exposición de los versículos que estamos estudiando. El apóstol Pablo sintió que este tema era importante, que aquí lo aborda al final de su epístola y lo expresa con gran énfasis. Todo lo que está en la Escritura es importante para nosotros. In the Scripture is important for us. Si crees, querido oyente, que alguna parte de la Biblia no tiene nada que enseñarte, eso solo significa que hay algo muy mal en ti. Si solo escoges leer tus pasajes favoritos de la Escritura, pues crees que te ayudan, entonces no eres solo un bebé o un infante. De hecho, podríamos incluso preguntarnos si naciste de nuevo. La Escritura en su totalidad es para nosotros. Debemos conocerla, estudiarla y comprenderla lo mejor que podamos, pero permíteme ir más allá. Me atrevo a sugerir que rara vez alguien puede leer los evangelios, en particular los 4 evangelios, con buen entendimiento si no sabe algo sobre esto, porque es una de las características más llamativas y prominentes de la vida y el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador. Como puedes leer los evangelios con buen entendimiento si no tienes idea de lo que esto significa? Eso por sí solo constituye una razón. Creo que muchos sectores de la Iglesia están celebrando en un domingo del año lo que llaman Día de la
la Biblia. No tengo la intención de criticar eso. Creo que con eso se refieren a que todos deberíamos tener presente el trabajo de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera y sociedades similares. No me gusta el término. Cada domingo es el día de la Biblia. Pero si estás a favor de estudiar la Biblia, como la gente enfatiza hoy, aquí hay un tema muy esencial en la Biblia. No está solo en los Evangelios, está en el Antiguo Testamento. Y como hemos visto en una ilustración, y hay otras que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. And in the book of the Acts of the Apostles. Muy bien. En realidad, no puedes entender el trasfondo, el verdadero significado de gran parte de la escritura si no sabes sobre esto. Además, si alguna vez te ha interesado leer historia, la historia secular de este país o de cualquier otro país, sabrás que la Edad Media sabía mucho sobre este tema y tuvo gran relevancia en aquel entonces y era un problema muy real. Entonces, si tienes curiosidad intelectual sobre la historia secular, estoy seguro que sabrás algo sobre esto y en especial si estás interesado en la historia de la Iglesia. Algunos de los abusos más terribles de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media ocurrieron como resultado de este tipo de cosas. Al fin de estar más actualizados, este es un problema actual en muchos campos misioneros, en muchas partes del mundo, donde la gente se encuentra en una condición primitiva y todavía bajo el dominio del paganismo. Hay mucho de esto manifestándose en el presente. Por lo tanto, si estás interesado en la obra misionera, si algunos de nosotros deseamos ir al campo misionero o si estamos tratando de orar de manera informada por nuestros amigos que están allá, si queremos ayudar y guiarlos, cuanto más sepamos sobre este tema, más podremos ayudarlos. And to guide them, well, the more we know about this subject, the more we shall be able to help them. Si consideramos a nuestro entorno, como mencioné el domingo pasado, hay un nuevo interés por el espiritismo y eso incluso está llegando a la Iglesia cristiana. Entonces, esto se vuelve un asunto muy urgente, porque me resulta evidente que muchos de los llamados mediums llegan a estar poseídos por el diablo, tras someterse voluntariamente a estos poderes muchas veces, llegando a un estado en el que no pueden separarse de ellos y quedan sujetos a ellos y poseídos por ellos. Ese es uno de los aspectos más peligrosos del espiritismo en su totalidad que conduce a esta condición. Otra razón es la siguiente. As a whole, that it leads to this very condition. Hay ciertas corrientes en el cristianismo y en algunas religiones que enseñan a las personas a entregarse y perder el control sobre sí mismas. De hecho, los incitan deliberadamente a una especie de frenesí en la que de ese modo se entregan y pierden el control. Self-control, and which indeed work them up deliberately into a kind of excitement in which they thus do abandon themselves and lose themselves. Me parece que ese tipo de enseñanza abre la puerta directamente a este asunto de la posesión diabólica. To this whole question of devil possession. En el momento en que renuncias a tu comprensión y discernimiento y te entregas y pierdes el control, te expones de forma muy arriesgada a ese tipo de cosas que nos preocupan. Exposing yourself very dangerously to this very kind of thing about which we are concerned. Si no existiera ninguna otra razón, mi próxima razón sería suficiente por sí misma para considerar esto. Este tema considera la persona de nuestro Señor aquí, porque, como mencioné, no se pueden leer los 4 evangelios sin ver la importancia de este tema y a nuestro Señor lidiando varias veces con estos casos, expulsando a los demonios y enviando a sus discípulos con poder para predicar y expulsar demonios. Hay mucha gente que leyendo todo eso encuentran de inmediato, por supuesto, una dificultad. No creen en los demonios, no creen en los ángeles, de hecho no creen en el Espíritu Santo. Entonces tienen dificultades con la persona de nuestro Señor. Es evidente que Él creía en los espíritus malignos y en la posesión diabólica. Dicen, es bastante sencillo. Al final, él era muy joven, era solo un hombre y tenía las limitaciones de conocimiento que eran comunes de aquella época. Nosotros, por supuesto, en el siglo XX sabemos mucho más. Claro, todos eran muy ignorantes y él también. Él no lo sabía. Tenía limitaciones en su conocimiento y comprensión, y al igual que otras personas, creía errónea y falsamente en los demonios y espíritus malignos. And like other people, he wrongly and falsely believed in these devils and evil spirits.
Hay muchos que afirman eso en nombre de Cristo y de la Iglesia. Otros no se atreven a llegar tan lejos, pero lo que declaran es esto. Por supuesto, nuestro Señor siendo Dios y un hombre no lo sabía. Él solo se acomodó a la ignorancia de la gente. Él no los iluminó, no los corrigió, no les enseñó. No era parte de su propósito. He didn't enlighten them, he didn't correct them, he didn't teach them. It wasn't a part of his purpose. Les permitió seguir creyendo algo que no era cierto y cuando abordó estos casos, abordó como lo hace un psicólogo moderno, pero su técnica era un poco diferente. Permitió que la gente creyera que rara vez tenía autoridad para ejercer y expulsar demonios. En otras palabras, la teoría de la acomodación afirma que nuestro Señor, a sabiendas, permitió que la gente creyera una mentira y casi los animó a hacerlo. Su postura es que él solo fue un gran psicólogo natural que anticipó mucho de lo que se sabe y se hace hoy. Verás esto en libros escritos por individuos que profesan ser cristianos. Algunos de ellos son pastores en la iglesia cristiana. Entonces, ves que todo el tema sobre la persona del Señor Jesucristo está en discusión. Es una parte esencial de nuestra actitud hacia Él, hacia quién era y qué estaba haciendo. Christian church. And so you see the whole question of the person of the Lord Jesus Christ is involved. It is an essential part of our attitude towards him and as to who he was and what he was doing. Bueno, entonces hay algunas razones para considerarlo. Eso me lleva al siguiente aspecto, que es el siguiente. ¿Esto es verdad o no? ¿Existe o no la posesión diabólica? Bueno, les he estado recordando que hay muchas personas hoy en día, de hecho, tristemente la gran mayoría, dentro y fuera de la iglesia, que no creen en esto en absoluto. Hay algunos que no creen en ello, pues no creen en el reino espiritual y por lo tanto son perfectamente lógicos y consistentes. Don't believe in it because they don't believe in the spiritual realm at all. And therefore they're perfectly logical and perfectly consistent. Hay gente que no cree en Dios. Bueno, no espero que crea en la posesión diabólica. Hay gente que no cree en los ángeles. Hay gente que no cree en el Espíritu Santo. No creen en absoluto en el reino espiritual. Bueno, si no crees en el reino espiritual en absoluto, no se puede esperar que creas en espíritus malignos. Expected to believe in evil spirits. No pierdo el tiempo con gente que piensa así. El tema para hablar con ellos no es la posesión demoníaca o la posesión diabólica. El tema para hablar con ellos es el ser de Dios y todo el ámbito espiritual. No pierdas el tiempo debatiendo asuntos menores con ellos, pero hay otros, y esto es más grave para nosotros, si bien creen en Dios y en el Señor Jesucristo, y en la persona del Espíritu Santo y en el ámbito espiritual, no pueden creer esto, y su razón es que piensan que todo esto, que aquí se atribuye a la posesión diabólica, puede explicarse de forma muy fácil, sencilla y científica, en términos más o menos médicos. Ese es el tipo de argumentos que se afirman con más frecuencia. Es muy probable que esos casos descritos en la escritura como posesión diabólica son en su mayoría enfermedades. And this is the kind of thing that is said most frequently. They say, surely, these cases that are described in the scriptures as devil possession are, most of them at any rate, simply diseases. Enfermedades que no eran reconocidas como lo son ahora. Y entre los pueblos primitivos había una tendencia de atribuir todo a dos fuerzas, poderes y factores malignos invisibles, como todavía lo hacen ciertas personas ignorantes en la actualidad. By certain benighted people at the present time. Por eso ahora ya no necesitamos creer en eso y no es una negación de la esencia de la fe y de la enseñanza de la Escritura. Decir que estos no son casos de posesión diabólica, sino que son solo enfermedades. Devil possession, but that they are simply straightforward diseases. ¿Cómo respondemos Now, a what ello? is our reply to them? Bueno, aquí están algunas de las respuestas. En primer lugar, la propia Biblia describe estos casos de manera categórica y específica como posesión diabólica. Nadie puede escapar de eso. Como ya he dicho, nuestro Señor mismo sin duda creyó en ello y lo enseñó. De inmediato nos enfrentamos otra vez a nuestro antiguo problema de la autoridad de la Escritura. See, immediately we are up against our old problem again of the authority of the Scripture. Por supuesto, si adoptas la posición de que con tu conocimiento moderno y los acontecimientos del conocimiento y tu comprensión de la ciencia puedes menospreciar la Biblia y corregirla y mostrar dónde tiene defectos, bueno, no hay nada más que decir. No estaríamos debatiendo sobre la posesión diabólica, estaríamos debatiendo sobre la autoridad de la Escritura. Pero si aceptas la autoridad de la Escritura, si crees que la Escritura es inspirada por Dios y entregada por
por Dios, el Espíritu Santo, que las profecías del Antiguo Testamento no surgieron de la mente de los hombres, sino de hombres santos inspirados por Dios, porque fueron movidos por el Espíritu Santo, y que si crees lo mismo sobre los autores de los libros del Nuevo Testamento, me parece que debes creer en ellos, pues ellos lo afirman. Entonces, no puedes ignorar esto a la ligera, porque se enseña claramente la posesión diabólica. Tengo un segundo argumento, que me resulta aún más sorprendente. La Biblia que conoces no es ignorante como los hombres modernos a veces tienden a creer. El problema con el hombre moderno es que no sabe mucho sobre la Biblia. Siempre está leyendo algo más, está leyendo libros sobre la Biblia. Si tan solo leyera la Biblia, algunos de sus argumentos tendrían que ser de inmediato desechados. Lo más sorprendente es que la propia Biblia hace una distinción entre enfermedades y posesión diabólica. Si la Biblia describe toda forma de aflicción como posesión diabólica, podría tener validez ese argumento, pero la Biblia hace una distinción muy clara entre las enfermedades que se reconocen como enfermedades y posesión diabólica. Permíteme darte un ejemplo en Mateo 4:24. Traían a él todos los que estaban enfermos. Possession. Let me give you an example. Matthew 4:24. And they brought unto him all sick people, Afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. Eso estaría bastante apropiado en un libro de medicina, ¿no? Bastante clínico, ¿no? Pero los hombres modernos afirman que esa gente era ignorante, confundían entre enfermedades y posesión diabólica. Pero la Biblia traza una distinción muy clara y científica entre enfermedades, posesión diabólica y epilepsia. Aquí no hay confusión. Reconocían esas diferentes categorías y eran muy conscientes de las diferencias y distinciones. La Biblia no es ignorante como la gente piensa. Bueno, permíteme otro texto parecido en Lucas, quien era médico. Lucas 4, versículos 40-41, esto es lo que relata. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando, «Tú eres el Hijo de Dios», pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Also came out of many, crying out and saying, Thou art Christ, the Son of God. And he, rebuking them, suffered them not to speak, for they knew that he was Christ. Vemos que Lucas, otra vez con un conocimiento muy especial, establece una clara distinción entre enfermedades y dolencias por un lado y posesión diabólica por el otro. And devil possession on the other. Una evidencia muy importante, pero permíteme continuar y añadir lo siguiente. Para mí este argumento es muy importante.